Pues muy bien, bienvenidos. Voy a quitar la presentación nada más para saludarnos, para vernos las caras. Un gusto ver. Mises, ya veo varias maestras aquí. Muchas gracias, padres de familia, bienvenidos. Siempre es el tema de trabajar la corresponsabilidad y es parte de esta corresponsabilidad, es esto, aprender juntos, crecer y siempre mejorar en nuestro trabajo y por el bienestar de nuestros pequeños. Así que adelante, les voy a presentar, déjame poner la presentación donde me fui. De mi infancia a mi crianza, cómo nuestra niñez impacta en la forma en la que estamos siendo padres. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, les presento a nuestra ponente del día de hoy, Alma Cuñas, licenciada, terapeuta en comunicación humana, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, antes INCH, especialista en terapia de lenguaje y aprendizaje, diplomada en la UDLA en evaluación integral infantil y counseling, capacitada en entrenamiento en técnica prompt y certificada en diagnóstico diferencial de los trastornos del espectro autista y pruebas ADIR, CRIDI, entre otras. Actualmente se encuentra cursando la certificación en integración sensorial. Cuenta con 22 años de experiencia y desde hace 20 dirige Centro Terapéutico Telia, trabajando de manera integral con familias, colegios y especialistas, dirigiendo un grupo de terapeutas y psicólogas y clínicas especialistas en niñas, niños y adolescentes. Actualmente es consejera del Colegio Mexicano de Terapeutas en Comunicación Humana. Gracias, Miss Liz. Pues bueno, vamos a iniciar. Gracias a Alma por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Y pues vamos a empezar con esta capacitación compartiendo información también desde lo visual. Para mí es mucho más fácil también tener este referente y que podamos platicar. Esta capacitación específica de mi infancia, cómo impacta mi crianza, ha sido como uno de los temas que más trabajo, les voy a confesar, me ha costado elaborar y también compartir. ¿Por qué? Porque al final es muy personal también, ¿no? O sea, toca que uno mismo se vaya para atrás y pueda hacer pues esta reflexión también. Entonces, bueno, espero que les sea de utilidad. Siempre que inicio talleres, comparto esta lámina que yo digo que es mi lámina políticamente correcta. Los talleres para papás, las capacitaciones, igual cuando trabajamos con maestras, lo que hacemos es compartir herramientas, no porque los niños estén descompuestos, sino porque los niños están en construcción, de la misma manera en la que nosotros estamos también como papás en construcción, esperando que estas herramientas nos puedan servir. Ejemplos que comparto son todos fundamentados en la experiencia del trabajo. Desde luego cambio datos sensibles por la confidencialidad de la información que las familias comparten con nosotros y siempre respetando cada dinámica familiar, porque cada dinámica familiar es única y en esto, bueno, pues también honramos tanto las prioridades como las necesidades que cada familia tenga y el objetivo de esta capacitación pues es esto. Sabemos que esta capacitación se va a quedar grabada, entonces ahí la van a tener para que pues podamos estar todos más centrados en la información, más que a lo mejor tomar alguna foto, alguna cuestión así. Bueno, pues ¿cuántos papás tenemos aquí? Cuéntenme. A ver, quienes sean papás, abran su micrófono y digan, aquí estoy, soy yo, quiero escucharlos. Papás. Un hola, algo así. Hola, buenas noches. Hola, ¿Qué hola. tal? Buenas noches.
Gracias. ¿Alguna otra vocecilla por ahí de papás? Buenas noches. Buenas noches, señora Janet. Buenas noches, soy Miriam, la mamá de Tommy. Hola, señora. Bienvenidos. Perfecto. Bueno, de preferencia, si pueden estar con cámara prendida, es lo ideal. Para mí es muchísimo más fácil. Si se les complica mucho, no se preocupen, pero si de tiempo en tiempo voy a verificar que sigan aquí conmigo, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces, ¿quién soy hoy yo como papá? Y empecemos con esta reflexión. La forma en la que te criaron y las experiencias que viviste en tu infancia pueden influir muchísimo en cómo decides también tú cómo criar a tus propios niños. Y empezamos siempre preguntándonos, ¿qué modelo de papás tienes? ¿Y por qué decimos tienes hoy en presente? Porque aunque a lo mejor nuestros padres hoy no estén con nosotros en este plano físico, porque a lo mejor no vivamos ya con nuestros padres, porque a lo mejor no tengamos ya contacto con ellos, siguen estando presentes en nosotros y en nosotros. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿qué modelo de papá tuvimos? ¿Qué modelo de mamá tuvimos? A lo mejor tuvimos un modelo de papás muy cercanos, a lo mejor tuvimos un modelo de papás muy estrictos, muy ausentes, muy amorosos, muy miedosos, muy preocupados, muy creativos. Cada uno de nosotros tuvimos algún modelo de papás. Cuando decimos esto, es que nadie nos enseña a ser papás, híjole. Yo creo que los primeros que nos enseñan a ser papás finalmente son nuestros propios padres. Hablando de cómo son, fueron y ahora cómo son nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, papá. ¿Cuáles son las características físicas de tu papá? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus valores? ¿Y qué de esto tú, por ejemplo, hoy traes súper marcado? ¿No? A lo mejor hay papás que fueron muy trabajadores o que son muy trabajadores y eso lo podemos tener nosotros. A lo mejor hay papás que fueron muy relajados eh, em, y lo tenemos también nosotros. ¿Cómo fueron sus papás, hombres? ¿Cómo fueron o cómo es hoy tu mamá? Es, insisto, desde la concepción de cómo tú la podrías describir. ¿Qué características físicas tiene tu mamá? Es importante la característica física, sí, también es importante, ¿no? Porque nos damos cuenta hoy, por ejemplo, que somos papás, híjole, ahora entiendo por qué. A lo mejor papá llegaba tan cansado, o a lo mejor porque mamá también estaba tan cansada. Y vamos entendiendo también desde el cuerpo, ¿no? ¿Qué personalidad tiene mamá? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué jalamos desde ahí? Y bueno, tenemos diferentes tipos de mamás y bueno, pues también podemos tener este estilo de mamás, ¿no? ¿Cómo fue tu mamá? Y cómo estas dos figuras hoy influyen en cómo tú eres como papá. Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es la relación de tus papás? ¿Cómo se comunicaban y cómo se ponían o no se ponían de acuerdo? Eso nosotros también lo aprendimos, ¿eh? La manera en la que ellos se relacionaban o no se relacionaban, o se relacionaron y uno se fue, o se relacionaron y seguían ahí y estaban en un conflicto o hacían una alianza, eso todos nosotros lo aprendimos y hoy es lo que de alguna manera estamos poniendo también en práctica con nuestros propios niños. Ahora, hablando de nuestra propia infancia, ¿no? Sin juicio, esta parte es muy importante. Sin juicio, y cuando me refiero a quitarle esta parte de juicio de es que estuvo súper mal, es que cómo es posible, es que tal, yo no dudo que muchos tuvimos o tuvieron algún tipo de infancia muy complicada, muy dolorosa. Pero si intentamos verla también desde el amor, desde una mirada muchísimo más comprensiva y como dice aquí esta frase, ¿no? Comprendiendo la propia historia y la propia infancia de nuestros papás. Muchos de nuestros papás tuvieron infancias bien duras, ¿ah? De estas infancias en las que a lo mejor, pues ni siquiera parecían infancias, ¿no? ¿Qué parecían esas infancias? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y comentar en breves palabras qué podemos pensar de esas infancias de hace algunos años?
A lo mejor no nos hables de tu propia historia, pero háblanos de qué veías. Alguien que tenga alguna idea que compartir o que sabemos. Porque si no, yo nada más les voy a contar aquí los dramas que conozco, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, no se preocupen. Muchas infancias hace años en realidad no eran infancias, ¿eh? Eran niños que inmediatamente empezaban a trabajar. Niños que no pasaban por la escuela, niños que tenían muchas carencias a nivel, por ejemplo, alimenticio, a nivel de estimulación, en contextos sociales muy, muy complicados, pues como de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. A lo mejor otros no, a lo mejor otras familias tienen papás que tuvieron dinámicas pues mucho más privilegiadas, pero sí eran infancias diferentes. Y esas mismas infancias pues moldearon a nuestros propios padres. Y cuando uno va entendiendo por qué papá es así, híjole, te cae el 20 de muchas cosas, ¿no? Dices, ah, caray, pues ahora entiendo por qué a lo mejor mi papá era súper estricto, o a lo mejor porque mi papá cuidaba tantísimo el dinero, o a lo mejor porque no deja un solo día de trabajar. Bueno, pues porque cuando te echas ese clavado hacia la infancia de tu padre, dices, pues, ¿cómo no? Si venían de un contexto a lo mejor de migración, un contexto de mucha pobreza, un contexto de mucha carencia. Y poco a poco, cuando vamos conociendo las historias de nuestros propios padres, nos van quedando clara como ese mapa de quiénes fueron, quiénes son y también por qué nos educaron como nos educaron. Es bien importante y es como una recomendación que ustedes puedan ir recuperando parte de esta información, porque después te termina como de aclarar muchísimas, muchísimas cosas pues de cómo nuestros padres fueron creados, sus historias y hoy cómo lo vamos viendo reflejado. Hay una frase muy bonita que viene en un libro de esta autora. Esta autora se llama Raquel Guerrero. Raquel tiene 3 libros específicos. Al final de la presentación vienen los libros de Raquel. Pero en uno de ellos, justo en la dedicatoria, ella dedica uno de sus libros a sus hijos. Y en la misma dedicatoria dice, porque al darlos a luz, abrí los ojos. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Que es como muy significativa y cómo compacta él. Como cuando uno es papá o uno es mamá, te das cuenta de lo que tus propios padres vivieron. O sea, te cae el 20, ¿no? Dices, claro, pues con razón era de esta manera, me trataba de esta manera, siempre estaba así porque ya te das cuenta, ¿no? O sea, de verdad haces ese clic de abrir los ojos y me doy cuenta lo que implica hoy ser papá, hoy ser mamá. Y bueno, ustedes que tienen 5, 3, 6 añitos de ser papás, ¿no? Este, pues sí, te vas dando cuenta, ¿no? ¿Qué foto me gusta? Y bueno. ¿Qué más nos dice Raquel Guerrero? Estas son algunas frases que tomé de esta información, ¿no? Las personas necesitamos recibir durante nuestros primeros años de vida 3 principios que nos van a dar dignidad y autoestima. Estos se convierten en los 3 pilares de la autoestima humana. ¿A qué se refiere específicamente? Se refiere a la aprobación, se refiere al amor y se refiere al respeto. ¿Cómo te fue a ti como niño o como niña con estos 3 pilares que son los que hoy te dan dignidad y que son los que hoy te dan autoestima? ¿Cómo te fue en cuanto a sentirte aprobado por tus padres? ¿Entendemos qué significa sentirse aprobado por los padres? ¿Pueden abrir su micrófono y decirme si les queda claro qué significa esta aprobación por parte de nuestros papás? Este es el título, ¿no? Por tus hijos te conocerán. Ah, Sí, y pues sí. sí, por tus hijos te conocerán, sí, desde el título de Raquel, exacto. Ay, Acá se está escuchando, señora. Muy bien. ¿Se sintieron aprobados? ¿Saben a qué se refiere la parte de aprobación? Ser suficientes para ellos. Ujú. ¿Qué otra cosa? No tiene que ver tanto con el amor, ¿eh? El amor es el amor es esta cuestión de que amas, das tu vida,
en una situación de salud dices, claro que me quito el riñón, o sea, antes mi vida que, o sea, a esto nos referimos con amor. Y podemos amar profundamente a un hijo, pero ¿lo aprobamos? ¿Lo aceptamos? La aprobación se refiere justamente a esta aceptación, a aceptar cómo es el niño. Cómo es el niño con todas sus características físicas, sus características de personalidad, de carácter, cómo se comporta. No quiere decir que digas, "Ay, pues es malcriado y así lo voy a dejar porque Alma dijo que lo aprobáramos". No me refiero a eso. Me refiero a que hagas lo que te toca hacer en cuanto a crianza, pero así como es el niño, tú lo aceptes y el niño se sienta aceptado. Un niño que no se siente aceptado, híjole, ¿no? Pues de entrada, desde quienes me tienen que aceptar, que son mis papás, oh, ¿qué está pasando? Por eso, la pregunta otra vez va hacia ti. ¿Tú te sentiste aprobado en tu infancia? ¿Cómo te fue en cuanto a amor? ¿Cómo te demostraban amor tus padres? ¿Y cómo se había manifestado también todo esto en respeto? Una infancia que se respeta, pues es una infancia que transcurre, ¿no? De la mejor manera, por las etapas que tiene que pasar, con los aprendizajes que tiene que pasar, pero una infancia que no se respeta, en la que puede haber diferentes maneras de faltar al respeto a un niño. Desde que no lo dejas dormir a la hora en la que tiene que dormir, no le cuidas el sueño, no estamos respetando su descanso. Desde que no le cuidamos, respetamos, por ejemplo, la parte de alimentación. Desde que no cuidamos lo que nuestro niño escucha, ve y no estamos ahí respetando su infancia, hasta situaciones también en donde, bueno, se les dicen insultos, se les golpean, estas cosas pues tan terribles, ¿no? Entonces, ¿a ti cómo te fue? En aprobación, en amor y en respeto. Y entonces es hacer ahí como un balance, pues la verdad es que me fue bien, pero no, yo creo que sí me hubiera encantado. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ojo también acá, que dice Raquel, en la medida en la que las personas lo reciben, también es capaz de devolverlo. Si yo recibo aprobación, puedo darla. Si yo recibo amor, puedo darlo porque lo conozco. Si yo recibo respeto, puedo darlo. Si no lo recibí, bueno, pues me toca hacer ahí un trabajo, observar, experimentar, conocer otro tipo de relaciones para poder hacerlo. Porque no necesariamente también, si no lo recibiste, no lo vas a dar a tu niño. Lo importante es que hoy también tu hijo lo esté recibiendo y lo que a lo mejor a ti te hizo falta, pues también lo puedas trabajar. Ahora, con toda esta información, formación, experiencias, genética, incluso genética, ¿eh? Hoy yo quién soy en mi rol adulto de papá o mamá. Porque de pronto esto también se nos olvida, ¿eh? El adulto somos nosotros. Los niños, pues son nuestros hijos. Hoy ya no somos ese niño pequeño que a lo mejor no recibió todo eso. Hoy no, hoy nos toca ser el adulto de nuestros pequeños. ¿Quién soy yo en este momento? Y aquí entraríamos también reflexionando sobre nuestra propia definición de lo que significa ser adulto. ¿Mm? ¿Qué significa para mí ser adulto? ¿Alguien quiere comentar su definición de adulto o les pregunto? ¿Nadie? Ahora sí les voy a preguntar, ¿eh? A ver, Gibran, ¿puede abrir su micrófono? Claro, Muchas gracias. Desde usted, ¿qué significa para usted ser adulto? pues una persona que pues ya comprende pues las consecuencias de sus actos. Ujú. Ok, alguien que comprende las consecuencias de sus actos. ¿Algo más que significa ser adulto para usted? Pues que tiene tanto responsabilidades como obligaciones, ya es autosuficiente, Ujú. Y e también ya. incluso quizás otras personas dependen de ese adulto, ¿no? Ok, sí, ser adulto no es cualquier cosa, ¿eh? Responsabilidades, obligaciones, tenemos dependientes, pero también tenemos libertades, tenemos autonomía, tomamos nuestras propias decisiones. Gracias, gracias, Gibran. Bueno, A ver, Violeta, ¿puede abrir su micrófono y nos comparte su definición de adulto?
Creo que Violeta no está con nosotros, ¿o sí? Se me hace que no. Bueno, a ver, vamos a pedir. Tommy Morales. Aquí estamos. Gracias. Este, sí, coincido que es esta parte de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre nuestros hijos, nuestro trabajo, ¿no? Esta parte también no solo como de nuestras acciones, ¿no? Sino, por ejemplo, de lo que decías, ¿no? De este respeto también a los demás, ¿no? Pues quizá también este equilibrio, ¿no? De tratar de encontrar este equilibrio, porque cuando pues no eres adulto, eres más impulsivo, ¿no? Más Ujú. reactivo. Sí, claro, porque no te ha terminado de madurar el frontal. Mm. Gracias. Acaba de decir algo bien importante, ¿eh? Si hablamos a nivel neurológico, biológico como tal, adultos al que ya le terminó de madurar su lóbulo frontal. 22, 23, 24 años. Y ya tu lóbulo frontal te dice justamente, aunque tengas ganas de, te tienes que frenar. ¿Por qué? Porque dependo de mí, tengo que tomar decisiones, hay personas que puedan depender de mí, tienes un mejor juicio social, etcétera. Entonces, sí, esta parte de control de impulsos, sí, qué importante que lo mencione. Andrea Villalma, ¿puede compartirnos también su definición de ser adulto? Sí, claro. Buenas noches a todos. Creo que en realidad, como englobando un poco las ideas que todos han compartido, es una persona, un ser humano que ha llegado a su crecimiento total, su madurez, en donde pues su conciencia y su forma de actuar se pueden ver ya ahora sí como lo acaba de mencionar, em, pues en plenitud, y eso pues genera independencia, responsabilidad, ¿no? Tener una forma diferente de asumir pues, las cosas y las vivencias que nos rodean día a día. Gracias, muchas gracias. Preguntas sin que nos respondan. ¿Ustedes querían ser adultos de niños? Yo sí, yo sí, ¿no? Porque para mí los adultos, bueno, eran los que hacían lo que querían, ¿no? Sí, decidían con su dinero, trabajaban y compraban lo que ellos que no tenías que estar pidiendo, preguntando, te podías quedar, escuchabas cosas que, esto que te dicen, ¿no? Es que eso no es para niños, solo los adultos. Entonces, en esta curiosidad yo decía, es que debe ser fascinante ser adulto. Y sí, la verdad es que sí me parece fascinante ser adulto, ¿no? Em, Cómo hoy ha cambiado también, porque muchos chicos no quieren ser adultos, ¿eh? Y se prolonga esta adolescencia casi casi hasta los 30, 40 años, porque implica ser adulto, ser responsable, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también tip, no es la plática el tema, pero por eso también es muy importante no darles todo a los niños. Por eso los niños necesitan tener límites. Por eso los niños necesitamos encuadrarlos en infancia, en lo que implica una infancia, para que también tengamos ganas de ser adultos. Bueno, sigamos. Entonces, si me voy específicamente a la definición de adulto, si lo enmarco etimológicamente, quiere decir adultos que ya concluyó su proceso de crianza. Se acabó, ¿no? Y ya lo vimos. Raquel Guerrero nos pone esto, ¿no? Ser adulto es un texto amplio, lo voy a leer, no se me distraigan, porque ya luego si leo se duermen, ¿no? En este libro que se llama ¿Por qué mis padres no me aman bien? En la página 92. Tus papás no te darán el certificado de hijo adulto. Eres tú quien a través de la forma en la que solucionas tus problemas y atiendes tus necesidades demuestras que has crecido. Al hacerte responsable, dejas de ser un niño pequeño y necesitado y puedes marcar la pauta también de lo que será tu relación con tus padres. Hoy, yo como adulto, papá, mamá de este niño pequeño que asiste al Tepeyac, ¿yo qué tipo de relación tengo con los abuelos? Con mis padres. Uno marca la pauta. Para llegar a este punto, observa también cómo son tus actitudes hacia tus papás, si están basadas en el respeto o por el contrario están colmadas
de miedo, de acusaciones, de violencia, de impaciencia. Examínate bien para que detectes si aún, fíjense, esta frase está bien fuerte, ¿eh? Examínate bien para que detectes si aún les exiges sanar en ti el dolor que te dieron. La realidad es que muchos de nuestros papás, consciente, inconscientemente, a propósito, hubo algo que nos hizo sentir mal, ¿no? Pero si nosotros todavía tenemos algún tipo de situación ahí y acusas y reclamas y te desesperas, es que por ahí hay algo, ¿eh? Ahora, la diferencia entre el pequeño y el adulto es la capacidad de solucionar los problemas propios. Esa es la diferencia. El adulto quiere depender de sí mismo. Piensa antes de actuar en la forma en la que se conduce y manifiesta su madurez al responder a las conductas infantiles de otras personas, incluso las de sus propios padres. Si tenemos algo todavía, nosotros hoy padres, con nuestros propios padres, hay que trabajarlo, ¿eh? Pero no es reclamándoles a ellos. No, porque ya tú eres tu adulto. Ya tú te lo tienes que trabajar. Ya tú te lo tienes que solucionar porque esa es la diferencia entre un niño pequeño y entre un adulto. ¿Y qué creen? Sus hijos necesitan padres adultos. Porque si no vamos cargando de generación en generación en generación. ¿Les gusta esta reflexión? Está fuerte, ¿no? Pero a mí me parece que es como muy, muy significativa. Bueno. Lo bueno es que se queda en la presentación y por supuesto que ahí están también los libros si en algún momento les interesa más. Avanza. Ahora, pregunta. ¿Desde dónde estoy siendo yo papá? Hoy que yo ya estoy pensando y reflexionando cómo me fue a mí, cómo fueron mis papás, qué tengo a lo mejor que todavía solucionar y hoy que me toca a mí ser papá, ¿desde dónde estoy siendo papá o desde dónde estoy siendo mamá? Hay papás que están siendo o paternando, maternando desde el cansancio, desde una falta de energía tremenda, desde sé lo que tengo que hacer, pero estoy tan agotado y lo entendemos, ¿eh? La realidad es que las circunstancias sociales nos están llevando a ser adultos con cansancio, con enfermedades, saturados, estresados. ¿Para qué les cuento, no? Finalmente, quienes vivimos en la ciudad, quienes trabajamos y tal, pues sí está siendo complicado. ¿Está siendo tu paternaje desde el cansancio? Si está siendo desde ahí, ojo, habría que modificar cosas, ¿no? Estás siendo papá o mamá desde el miedo y todo lo haces con miedo, todo lo haces con temor y le transmites al niño todo el tiempo tu preocupación porque no vaya a ser, porque híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Hijo, ¿no? Hay papás que también lo hacen desde la sobreprotección. Hay, desafortunadamente, ¿no? Quienes también lo están haciendo, que en realidad es no hacer, desde la indiferencia. Hoy, y se los comparto desde, pues ya todos estos años de experiencia, hoy lo que me toca ver más en las familias con las que vamos dando atención o que en determinado momento llegan al consultorio, no es papás como antes, que a lo mejor no tenían como mucha conciencia de que algo podía estar ocurriendo necesitando el niño. Hoy lo que nos damos cuenta, lo que vemos son papás que saben que está ocurriendo algo con el niño, pero que no hacen nada. Y por eso lo dejo aquí así en letras chiquitas, ¿no? Chiquitas. En una crianza chiquita, desde la negligencia. Desde no atiendo, no respondo, no me preocupo, si el niño está haciendo mal no le digo nada, si come bien, o sea, es duro lo que estoy compartiendo, pero desafortunadamente cada vez más estamos viendo esto. Evidentemente no todos los papás, hay papás que están haciendo su crianza desde el amor, desde la responsabilidad, porque la responsabilidad es algo fabuloso. O sea, la responsabilidad no tiene que entenderse como algo pesado. La responsabilidad es estoy dando la respuesta que tengo que dar en esta decisión que tuve de ser papá, de ser adulto, de ser mamá y desde el privilegio, porque también criar a un ser humano es un gran, gran privilegio. Ojalá que quienes nos escuchen, cuando después esto lo puedan escuchar en una grabación
o ahorita que ustedes lo están escuchando, sea hacia acá tu reflexión y digas, claro, yo lo estoy haciendo desde el amor, desde la responsabilidad y desde saber que es un privilegio. ¿Y en qué se puede ver reflejado esta responsabilidad? En todos estos temas, ¿no? Decíamos que responsabilidad es dar una respuesta adecuada. ¿Respondemos adecuadamente a las necesidades de sueño de nuestros hijos? ¿Estamos cuidando su sueño? ¿Duermen en su camita? ¿Descansan en las horas en las que tienen que dormir? ¿No se duermen con la pantalla? ¿Se duermen después de todo el ritual que implica el apapacho, el rezo, si es que se ocupa, etcétera? ¿Cómo estamos respondiendo ante la parte de sueño? ¿Cómo estamos respondiendo ante la alimentación de nuestros niños? Hoy cada vez más, pues niños que no comen bien, que no están bien acompañados en la alimentación, o niños que están siendo bien cuidados en esto. ¿Cómo está siendo nuestra respuesta en la actividad física? No nada más lo dejamos a la actividad física que puedan estar haciendo en la escuela, que es bastante porque sabemos que el colegio es un espacio que tiene muchos espacios de movimiento, incluso hay pues una alberca, es una escuela grande, hay actividad física, pero después yo, ¿cómo me va en las tardes? ¿O cómo me va sábado y domingo? ¿O son pequeñitos que están todo el día en el sillón jugando? ¿O son pequeñitos que todo el tiempo están en espacios cerrados? ¿O son pequeñitos que todo el tiempo están en el carro? La actividad física también forma parte de esta responsabilidad. Tiempo y contenido de pantallas, papás. Fundamental. Niños preescolares no tienen por qué estar enchufados en teléfono. Es más, no tendrían ni por qué tener un teléfono, ¿eh? No tendrían por qué tener una pantalla. En estas edades, los niños lo que tienen que hacer es travesuras, tal cual. Moverse, jugar, experimentar, todo lo que implica una actividad a nivel de experiencia. Por supuesto, cómo estamos respondiendo en temas de higiene, cómo los cuidamos, cómo les ayudamos, cómo les vamos transmitiendo esto. Y también estas mismas reflexiones, otra vez, si me voy a pues el inicio de la plática que llevamos ahorita. ¿Cómo te fue a ti en estos temas, no? ¿Cómo fue tu infancia? Aquí me falta la palabra. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo tus papás cuidaban tu sueño, tu alimentación, tu actividad física? Evidentemente, muchos de ustedes eran muy jóvenes y ya les habrá tocado algo de pantallas, pero a muchos de nosotros no. Y cómo cuidaban también esto. Y otro punto súper importante, ¿cómo estamos hoy acompañando a nuestros hijos en cuanto a sus responsabilidades y asignaciones? Porque aunque estén pequeñitos en preescolar, también deben de tener responsabilidades y asignaciones. Acuérdate que esto tiene que ir siendo gradual. Pequeñitos, mejor que recojan sus juguetes, la ropita que se quiten la metan en el bote, preparen algo de su ropita cuando se van a meter a bañar, ayuden a poner la mesa, les enseñes a lavar un platito. Este tipo de cuestiones son responsabilidades, que los niños puedan ir aprendiendo a hacer cosas, no nada más académicas, sino también estas cosas que implican autocuidado y viene desde las responsabilidades. Todo esto gradual, ¿para qué? Para que conforme cada vez sean más grandes, en el momento en el que ya tengas hijos que se gradúen, ya sean adultos completamente independientes y no esperes dar ese tipo de crianza, pues cuando el niño tenga, ya niño no, o sea, cuando el adultito ya tenga 25, ya hasta ese momento, se quiera hacer este tipo como de modificaciones, ¿no? Porque todo esto es tan relevante. Porque la infancia es un periodo crítico. ¿Qué entendemos por periodo crítico? Periodo crítico es el momento en el que se tienen que dar las cosas o el momento en el que si se dan ciertas experiencias pueden provocar cosas, huellas, ¿no? Que te queden a lo largo de la vida. En la infancia podemos sufrir trauma y demasiado estrés, sí, y esto va a impactar a nivel de salud mental y físico. Si yo tengo papás que no han resuelto su propia infancia, este papá, esta mamá puede estar transmitiendo también muchas cosas con el niño. Durante la infancia se van dando este aprendizaje de patrones de comportamiento, rutinas, hábitos, la forma en la que manejamos el estrés, la ansiedad, la ira. Yo como niño veo cómo tú manejas los momentos en los que hay demasiado estrés. Yo te observo como cuando alguien se te mete en el tráfico, ¿tú cómo reaccionas?
Y eso el niño lo aprende. Ah, también en la infancia, bueno, pues se van desarrollando creencias y valores. Todo lo que tú digas en este momento para el niño es ley. Entonces, si tú en este momento dices cosas que a lo mejor no son muy sanas, muy saludables, en este periodo crítico, el niño lo toma como tal. También en este periodo, relaciones interpersonales. ¿Cómo y con quién me relaciono? En términos generales, lo comento también esto sí, específicamente como terapeuta, hoy lo que estamos observando es que muchos problemas conductuales vienen porque a los niños les faltan horas de vuelo social, porque no están socializando, porque con quien están socializando es con 2, 3, 4 adultos, está muy bien, ¿no? Pero en esta socialización no hay juego, en esta socialización el niño es rey. En esta socialización no hay otros pequeños con los cuales convivir. Por supuesto que es muy importante lo que hacemos en la escuela, pero no es suficiente. Necesitan espacios de juego real. Necesitan espacios de convivencia, de solución de problemas junto con otros niños más grandes, más pequeñitos, siempre, siempre supervisados por adultos. Si tú quieres, así como antes, ¿se acuerdan cómo nos decía? Es que estudia inglés y computación para que te vaya súper bien. Si ustedes quieren que hoy sus chicos, cuando sean más grandes y se enfrenten a un mercado laboral, les vaya súper bien, fortalezcan habilidades sociales, pero en serio hay que trabajar hoy mucho temas de habilidades sociales con los chicos. ¿Qué más? Bueno, como decíamos, en el desarrollo de estas habilidades sociales, cómo nos comunicamos, cómo vamos generando empatía y cómo les enseñamos a solucionar conflictos. En esta etapa, al ser un periodo crítico, también se va formando la identidad, desarrollo de valores y creencias que guían nuestra vida adulta. Y aquí tiene un gran impacto el cómo yo hablo, por ejemplo, de mi propia familia con mi niño. ¿Cuál es la historia de mi familia? ¿Cuál es la historia, por ejemplo, de mi apellido? ¿De dónde vienen los abuelos? O sea, los chicos tienen que tener ese bagaje cultural que les dé una identidad, porque si no, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene alguna idea al respecto? ¿Qué pasa con los jóvenes hoy que no tienen identidad formada? Pues se buscan, como lo que estamos viendo de los Terian, no sé, o sea, se buscan otras identidades o es las cosas de género, ¿no? Que no saben ni qué son, pero están Van, en una búsqueda. gracias, mamá, muchísimas gracias. Exacto. Vamos a adoptar lo que venga, sin un filtro. Ujú. Es bien importante que hablen de su familia, de sus valores, de su riqueza cultural. Todas las familias tenemos riqueza cultural hasta en la parte de alimentos, ¿eh? Me decía una abuelita, es que yo consiento mucho a mis nietos, los dejo que hagan lo que quieran, me encanta, consiéntalos. Pero en esto de consentimiento le voy a encargar, por favor, que lo más rico que usted sabe hacer y que le gusta a sus nietos, les enseñe. Enséñale a los niños este bagaje cultural a nivel de alimentación. Ahí viene mucho de la parte de la historia de la familia. Entonces podemos saber, pues yo soy Hernández y los Hernández nos encanta comer tal y mi abuelita preparaba esto y además venimos de una familia que viene de tal estado de la República y nos encanta este tipo de música. Generas una identidad, un quién yo soy en este mundo, pero esto viene desde estos momentos. Si en este momento el niño no tiene esa información, porque tú estás enchufado al teléfono, porque estás enchufado al trabajo, porque nunca hay tiempo, porque nos la pasamos de fiestecita en fiestecita infantil todos los sábados y los domingos, y el domingo me la paso en la plaza, ¿en qué momento bajas cultura con tus hijos? Tu propia cultura. Son reflexiones muy fuertes, ¿eh? ¿Por qué? Porque queremos que cuando se enfrenten a ideas, los niños lo pasen, los hijos nuestros ya no serán niños, lo pasen por filtros, lo pasen por la inteligencia, lo pasen por los valores que tú les has dado. Les diría casi, casi hasta el América. Bueno, es que si le van a la América no importa, ¿no? Pero que sea
pero que fomentes el deporte en este niño. Y es que a mi papá le encantaba y le súper encantaba tal equipo deportivo. Y entonces, por ejemplo, a mi papá le encanta el béisbol. Y parte de la identidad era que los domingos nos íbamos a jugar béisbol. Y eso es súper importante. Y así, muchas cosas allá a nivel cultural que te van formando. Gracias. Bueno. Entonces, ojo, este es el momento, ¿eh? Por eso decimos que es un periodo crítico hoy, ahorita. No cuando el niño esté adolescente y ya no te escuche, ya no seas un referente tan importante. No es que no te escuchen, pero acuérdate, pubertad de adolescencia ya empiezan a tener también otros referentes. También en esta etapa vamos desarrollando resiliencia, es decir, cómo nuestros hijos van superando los desafíos y los obstáculos a los que se van enfrentando. Muchas veces no queremos que a los niños no les pase nada, claro, no queremos que les pase nada, pero va a haber situaciones que les tienen que pasar. Y entonces no porque no se raspe las rodillitas no lo voy a llevar al parque. El niño tiene que vivir la experiencia del parque. Híjole, eso es todo un tema, ¿eh? Hoy tenemos niños que no conocen el pasto, no conocen el pasto, no hay espacios de pasto, ¿no? Para empezar. Tenemos una ciudad seca, pero bueno, no buscamos los espacios en donde los niños experimenten con su cuerpo, se raspen. Obviamente estás ahí para cuidarlos, ¿no? Pero este rasponcito que va a tener va a ser la experiencia, además de que estuve jugando contigo, corriendo contigo, fue muy emocionante y tal, y me doy cuenta que ese mini rasponcito no pasa nada, porque el niño después va a tener rasponcitos más grandes. Y hay chicos que, por ejemplo, se enfrentan a su primer ruptura amorosa sin haber experimentado absolutamente nada, ninguna experiencia desagradable, porque todo el tiempo los tuvimos aquí y son muchachos que se quiebran. ¿Por qué? Porque no les hemos dejado experimentar mini dosis de tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración tan básica como no te voy a prestar el teléfono. El teléfono es mío, el teléfono es un adulto. Esto no es para niños. Es que me aburro, abúrrete. Disfruta. Para eso es la infancia. Para que te aburras y veas que organizas. Pero tienes que estar vigilando. Nada más que ahí implica, pues sí, que implica que tú estés al pendiente. Pero si yo lo enchufo, pues ya, el niño ahí se va a quedar y no se va a mover y está seguro, pero no estamos ejercitando todo lo que tendría que estar ejercitando. ¿Para qué? Para que se mueva, socialice, aprenda, experimente, se equivoque y vaya desarrollando todo esto. Hay un autor que me gusta mucho, es este señor, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, Boris Cyrulnik. Él es un médico, neurólogo francés que tiene una historia de vida muy compleja de estos niños judíos que pierden a sus familias completamente, se quedan solos en el mundo, sobrevive gracias a que se esconde de niño abajo de pues, una señora ahí que estaba casi muerta, ¿no? Tiene una historia de vida muy compleja. Pero es un hombre que a pesar de estas historias tan difíciles, pues logra superarse y bueno, hoy es un médico muy destacado y que se ha dedicado justo a investigar mucho sobre esta cuestión de resiliencia, ¿no? Cómo infancias muy complejas logran transformar estas malas experiencias en vidas hechas, en vidas realizadas, en vidas con sentido. Si tienen oportunidad en algún momento de buscar alguno de sus libros, si tienen oportunidad de googlearlo, de buscar algún video en YouTube, es muy enriquecedor. En particular de lo que él comparte que a mí me parece sumamente valioso. Y es todas estas investigaciones que se hacen y todo este foco y reflexión que se pone sobre el cuidado del niño, el cuidado de la niña, el cuidado de la infancia, pero también el cuidado a través de la infancia de la madre. Él dice, si cuidamos a la mamá, el niño va a estar bien. ¿Qué tanto estamos hoy cuidando a nuestras mamás? ¿Qué tanto las mamás se están cuidando? Si tenemos una mamá que pasa una gestación tranquila, en paz, que sabe que tiene todo, que va a recibir una buena atención, esa gestación es una gestación como debe ser.
Pero si tenemos una mamá con mucho estrés, con mucho dolor emocional, con situaciones de abandono, con situaciones económicas, va a ser una mamá muy estresada. Y los bebés, por lo tanto, pues también van a estar en contextos así. Hay que cuidar mucho hoy también a las mamás. Por supuesto que también a los papás. Los papás son proveedores, hay que reconocer y tal. Pero no perdamos de vista este enfoque también hacia lo importante que es ser mamá. Y ser mamá también es cuidarnos, para que nuestros hijos vean que ser mamá o ser papá también está padre. O sea, no es nada más estar agotado, porque de pronto es, híjole, ¿no? De haber sabido que de esto se trataba. Pues sí, también se trata de estar cansado de ser mamá, pero también se trata de disfrutar mucho. Se trata de bajar tu visión del mundo en un individuo, cuidar, generar esta parte como de amor sin condición. A mí me parece la mejor experiencia de mi vida, definitivamente es ser mamá. Y hay hoy que transmitir eso, porque si no nos vamos a extinguir, ¿eh? Hoy los chicos ya no quieren ser papá o ser mamá. Tiene su complicación, por supuesto, tiene sus desafíos, tiene sus retos, sí, pero que no sea por nuestra paternidad el que nuestros hijos decidan no ser padres. Que sea, que seamos como una fuente de inspiración en ese sentido. Bueno, ahorita estamos hablando de preescolares, con papás de preescolares, pero ojo, todo esto es preparación para cuando nuestros niños se vayan a su etapa de 6 y 12, 6, 11, cuando empieza la pubertad y luego viene la adolescencia. Este es el momento en el que tenemos que generar muy buen vínculo y estructurarnos, porque si lo queremos hacer después, es muchísimo más complicado. Y ojo, niños, hijos, más bien hijos, en secundaria y prepa también necesitan de sus papás, o por supuesto que en la universidad, pero no pensemos que ya porque son grandes no nos van a necesitar en ese momento. En realidad un niño necesita, un hijo necesita de nosotros todo el tiempo, de diferentes maneras, por supuesto, ¿no? ¿Te acuerdan que les decía que ojalá nuestras crianzas sean desde el amor, desde la responsabilidad y desde la parte del privilegio? Privilegio a nivel etimológico, que significa privado y ley. Derecho exclusivo. Cada uno de ustedes con sus hijos, cada uno de sus hijos, ustedes tienen un privilegio, un derecho exclusivo con ese niño, de transmitir valores, de transmitir visión del mundo, de transmitir toda la información y todo el conocimiento y toda la experiencia y todo el amor que ustedes tienen. No lo desaprovechen. ¿Por qué? Porque de pronto por estar enfocados en otras cosas, dejamos la crianza en manos de alguien más. Y muchas veces esos alguienes más no tienen la misma formación que nosotros, los mismos valores que nosotros, los mismos cuidados. Entonces, sé que todos tenemos que trabajar, sé que todos tenemos que resolver cosas en lo inmediato, cosas a lo mejor para un futuro, por supuesto, pero si tienes los espacios, busca esos espacios, que tú seas quien cubra este privilegio. Más preguntas. Esta parece como una plática de muchas preguntas. Me hubiera encantado que fuera presencial, ¿eh? Como para estarlos viendo y ver sus reflexiones faciales. ¿Disfrutan ser papás y mamás? A ver, ¿quién me puede responder y abrir el micrófono? Todos van a decir que sí. ¿Sí o no? Sí, mucho. Mucho. Súper. ¿Desde dónde somos papás o desde dónde somos mamás? Quédate con esa pregunta también. ¿Qué es lo que más te gusta de ser hoy papá o ser mamá? ¿Qué es lo que más disfrutas? A veces son los festivales, ¿no? Porque lo ves bailando, lo ves ahí organizado. O sea, los festivales son una cosa maravillosa. Cuando lo ves dormir, descansar, ¿no? Después de un día agotador y tal, y sabes que el niño está bien, dices, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ser papá? Cuando ves que el niño empieza a jalar, pues, tu visión del mundo, ¿no? Y dices, wow, o sea, todo lo que he estado haciendo, estoy generando un ser humano así padrísimo,
¿no? Te encanta ser papá o mamá también cuando los ves socializar adecuadamente, cuando ves que tienen amigos, cuando ves que son niños que son empáticos con otros, ¿no? Que, que, que sirven a los otros, también sirven en el sentido de que si ven a alguien que necesita algo, ellos pueden ayudar. ¿Qué es lo que más te gusta? Y bueno, si tú pudieras ser todavía una mejor versión de ti como papá, ¿cómo serías? ¿Cómo podríamos todavía mejorar? A lo mejor yo puedo identificar que me falta un poquito descansar más. Es que yo sé que dormiera una hora más, padrísimo, ya sabes por dónde dar. Es que a lo mejor yo sé que si no gritara con eso. Es que yo sé que si, perfecto, o sea, uno lo tiene perfectamente identificado. Hay que hacer recomendaciones, ¿no? Reconocer y aceptar. Si hay algo que necesites reconocer, reflexionar de tu propia paternidad, de tu propia maternidad, que lo estés arrastrando desde tu ser hijo, bueno, pues hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que trabajar. Si alguien de ustedes como adulto considera que necesita algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda, algún tipo de trabajo dentro de una cuestión terapéutica, busquen, ¿no? Yo, como siempre comento, nosotros no trabajamos en Telia con adultos. Yo no recomiendo o sea, no estoy vendiendo un servicio porque no es el enfoque que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos directamente con los niños. Pero si tú consideras que necesitas algún tipo de apoyo en esta línea, la recomendación siempre es que sea un psicólogo clínico especialista en adultos con sus cédulas, que a eso se dedique. Ajá. Porque de pronto hay gente que no tiene ni cédula, gente que te vende otro tipo de terapias, que no va por ahí la onda. O sea, que tenga este tipo de formación. Y bueno, pues hay que continuar desarrollando habilidades. ¿Qué habilidad sientes que te falta o qué competencia sientes que te falta como papá, como mamá, para que todavía pues te vaya mucho, mucho mejor a ti y a tu hijo? Casi siempre cierro las capacitaciones que vamos dando con papás con esta reflexión. Los hijos no necesitan papás perfectos, no hay papá perfecto. Quien ya es perfecto es tu hijo. Tu hijo sí es perfecto. No necesito un papá perfecto, no necesito una mamá perfecta. Lo que necesito es un papá presente o una mamá presente. Y estamos presentes en las vidas de nuestros hijos de muchas formas. En el zapatito que le compras, en la buena alimentación, en la escuela que le pagas, en el buen transporte que le provees. Toda esa es una manera de estar presente, pero también nuestra presencia personal, nuestra presencia de escucha, nuestra presencia de juego, nuestra presencia de aceptación, una presencia amorosa. Híjole, eso es fundamental en la conformación de un buen ser humano. Pues bueno. Espero que les sea de utilidad, que les sirva y no sé si tengan algún comentario, pregunta, queja o se quedan con reflexiones y ya nos vamos a descansar. Sí, más bien creo que nos llevamos muchísima tarea, pero muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención y por el referente social. Para mí es muy importante verlos y le agradezco mucho también, señora Andrea. Después yo voy a insistir con mi Rosina para que podamos hacer las presenciales. A la hora que me digan, yo me presento en la escuela, porque esta parte social también hay que retomarla entre adultos también, ¿vale? Miss Rosina, te agradezco muchísimo siempre la confianza y espero que esto, pues, sea de utilidad para toda la comunidad escolar. Siempre son, Alma, y sí agradecemos tu tiempo y a los papás estar aquí presentes. Y sí, acabamos de hablar de hacerlo presencial, hay que regresar en vez en cuando. Pensamos que la comodidad, ¿no? Como poder hacerlo desde casa o manejando en el coche es preferencia, pero no siempre. Como acabas de decir, esta parte social es muy, muy importante. Estoy leyendo que sí, presencial estaría excelente. Muchas gracias por la información. Entonces, sí, pues sí, vamos a empezar a ofrecer algunos presenciales en el kinder. Muchas gracias. Pues, Gracias, gracias mamás y papás por estar aquí, maestras.
Sí, hay mucha información que nos vamos a llevar, nos ayudas a reflexionar, nos ayudaste mucho, Alma, en ese tema. Abajo alguien más escribió, Jessica, ay, ya se me fue, que muchas gracias. Este, Nos iban a compartir bibliografía o algo así, si no me equivoco. Googlea Raquel Guerrero, tiene Ujú. 3 libros específicamente y cualquiera, yo te diría los tres. Es una autora que recomiendo 100%, es una autora mexicana, es psicóloga clínica también y también es terapeuta del lenguaje. Y la conozco de manera personal, es un excelente ser humano, Súper, además de muchísimas todo. gracias. Entonces, Raquel Guerrero. ¿Mm? y Gracias, gracias. sí es importante que sea mexicana porque culturalmente sí impacta las diferencias. Esto suena rarísimo, vi en Netflix sobre gatos y dicen que los gatos de Estados Unidos son más sociables que los gatos de Japón, porque culturalmente la manera que interactúan los gatos es diferente en Japón a Estados Unidos, ¿no? Sí es una comparación diferente, pero en realidad sí impacta la manera de cómo somos, ¿no? Cómo convivimos, ¿no? Cómo socializamos. Entonces sí es importante, y también entender nuestras culturas, ¿no? Y de dónde venimos. Pero bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario?